Hola a todos. En esta sesión vamos a meternos de lleno con un tema que, aunque a primera vista parezca simple, es en realidad el corazón financiero de cualquier empresa y, ojo, una fuente constante de riesgo: caja y bancos. Entender cómo se gestiona no es solo una cuestión técnica, es absolutamente fundamental para garantizar la integridad de toda la información contable. Y esta es, precisamente, la pregunta del millón. Porque no se trata solo de apuntar lo que entra y lo que sale, no. Estamos hablando de montar un sistema de control interno que sea de verdad sólido, para proteger el activo más vulnerable que tiene la organización. Porque la falta de este control no es un simple despiste, ¿eh? Puede llevar a fraudes y a presentar unos estados contables que sencillamente no reflejan la realidad económica. Así que, vamos a ello. Empezamos con la primera herramienta para el día a día del efectivo, un concepto que tenéis que dominar sí o sí: el fondo fijo, que seguro que también os suena como caja chica. Vamos a definirlo bien. El fondo fijo no es más que un mecanismo de control pensado para manejar esos gastos pequeños y repetitivos del día a día. ¿El objetivo? La eficiencia. Pura y dura. Nos evita tener que pasar por todo el papeleo de autorizar un pago formal, como un cheque o una transferencia, para cosas de poco dinero, como comprar folios o pagar un mensajero. Su funcionamiento sigue un ciclo muy lógico. Primero, la constitución. Se decide una cantidad de dinero y se crea el fondo. Segundo, el uso. Se va gastando ese dinero en esas pequeñas compras. Y tercero, y esta es la fase clave, la rendición y reposición. Se presentan todos los tickets y facturas de los gastos, se comprueban y se vuelve a meter el dinero gastado para que el fondo vuelva a tener la cantidad inicial. Es un sistema de control que se mantiene en el tiempo. ¿Y esto cómo se refleja en la contabilidad? Pues fijaos, se carga la cuenta fondo fijo cuando se crea. Pero, y esto es fundamental que lo recordéis, esta cuenta de activo no se toca con cada pequeño gasto. Solo se mueve cuando se crea, si se decide aumentar o disminuir su importe o si se elimina. Las cuentas de gastos correspondientes solo se registran en el momento de la reposición del fondo. Y aquí una regla de oro, de las que no se pueden saltar. El fondo fijo tiene un uso muy estricto. Está terminantemente prohibido usarlo para pagar sueldos o facturas de proveedores. Para eso ya existen otros procedimientos de pago mucho más controlados. Saltarse esta norma es crear una debilidad enorme en el control interno de la empresa. Muy bien, pasemos ahora a ver cómo verificamos que los números de nuestra contabilidad se corresponden con la realidad. Para esto tenemos dos procedimientos de control que son básicos: el arqueo de caja y la conciliación bancaria. Es vital que diferenciemos bien entre los dos. El arqueo es un control interno, físico. Es tan simple como contar el dinero que hay en la caja y compararlo con el saldo que dice la contabilidad. En cambio, la conciliación es un control, digamos, externo. Ahí lo que hacemos es comparar nuestros libros con la información que nos da un tercero, que en este caso es el banco. Venga, vamos a imaginar un arqueo en directo. El procedimiento es sencillo, pero metódico: contar físicamente todo el efectivo. En este ejemplo, pues se detallan los billetes que se han encontrado: 30 billetes de 1000, 14 de 500. Es, literalmente, hacer un inventario del dinero. La suma de todo ese recuento nos da 37.400. Ahora, el siguiente paso, que es el más importante, es coger esta cifra y compararla con el saldo que tenemos en nuestra cuenta contable de caja. Si no coincide, tenemos una diferencia. Puede ser un faltante o un sobrante, y en cualquier caso hay que investigarlo y ajustarlo contablemente. Pasemos a la conciliación. Es de lo más normal del mundo que el saldo de nuestra cuenta banco no coincida con el del extracto bancario a una fecha concreta. Las causas suelen ser o bien diferencias temporales, como cheques que hemos emitido pero que el destinatario todavía no ha cobrado, o bien permanentes, como una comisión del banco que no habíamos registrado. Pues bien, la conciliación es precisamente el procedimiento para identificar, explicar y ajustar todas esas diferencias. Ahora vamos a añadirle una capa de complejidad que hoy en día es muy habitual: la gestión de dinero en moneda extranjera. Y esto, claro, introduce en la ecuación el tipo de cambio y su volatilidad. Aquí hay dos momentos clave que tenemos que tener clarísimos. Primero, en el momento en que se hace la transacción, esta se registra el tipo de cambio de ese día. Hasta ahí, fácil. Sin embargo, y esto es un punto normativo crucial, cuando llega el cierre del ejercicio, todo el dinero que tengamos en moneda extranjera debe ser revalorizado al tipo de cambio vigente en esa fecha de cierre. ¿Y qué consecuencia tiene esa variación en el tipo de cambio entre un momento y otro? Pues que esa fluctuación genera un resultado financiero. Si la moneda extranjera se ha apreciado, tendremos una ganancia por diferencia de cambio. Si se ha depreciado, pues una pérdida. Y este resultado, sea cual sea, hay que llevarlo a la cuenta de resultados del ejercicio. Bueno, para que todos estos conceptos se asienten bien, vamos a analizarlos en un caso práctico. Vamos a ver cómo se aplican en la empresa Los Tilos S.A.
Fijaos en el caso. La empresa tenía un derecho de cobro en moneda extranjera. Durante el ejercicio, cobra una parte. El procedimiento correcto es registrar ese cobro al tipo de cambio del día en que se produce, lo que genera una diferencia de cambio realizada. Y al cierre del ejercicio, el saldo que todavía no ha cobrado se valora al tipo de cambio de ese día de cierre, generando una diferencia de cambio no realizada o por tenencia. Ambas, insisto, impactan en los resultados. Y aquí llegamos a la conclusión fundamental de todo este análisis. La gestión correcta de caja y bancos no es un mero ejercicio de apuntar números, es una pieza angular del control interno y es absolutamente esencial para que los estados contables reflejen una imagen fiel del patrimonio y los resultados de la empresa. A modo de resumen, para que nos queden las ideas bien claras, el fondo fijo sirve para agilizar y controlar gastos pequeños. Los arqueos y conciliaciones son el puente entre nuestros registros y la realidad. La moneda extranjera genera resultados por su propia fluctuación y, en conjunto, todos estos procedimientos son la base de un sistema de control interno robusto. Y para terminar, os dejo una pregunta para que reflexionéis. Hemos visto los controles del efectivo, que son fundamentales, está claro. Pero, ¿qué otras áreas de una empresa necesitan controles igual de rigurosos? Empezar a pensar en esto es empezar a pensar como un auténtico profesional de la contabilidad, alguien responsable de la integridad financiera de toda una organización.